Buenas noches, chicos. ¿Me logran escuchar? Buenas noches, profe. Bueno, Buenas em, noches, profe, se le escucha muy bien. ok, gracias. En la clase pasada termina- terminamos el resultado de aprendizaje uno. Entonces, yo estoy trabajando para que ya miré en el laboratorio que la página esa no está bien y ya estoy trabajando para que ustedes me muestren algo similar al laboratorio, pero simulado en Proteus, ¿sí? O puede ser en Cocodrile. Pues yo creo que Cocodrile se le em, se amolda más porque Cocodrile tiene algo donde uno puede meter un motor. Uno puede conectarle un motor en el circuito y lo puede mirar. Entonces, para que ustedes pues me muestren esa práctica. Entonces, empezamos esta vez. Hoy vamos a empezar. Y ahí ya acabaríamos todo, creo que lo referente al RAP uno, resultado de aprendizaje. Ya esta sería, creo que la próxima semana ya debe estar listo y yo se los estaré eh, pasando. Y las, la entrega es, yo creo que muchos no leen la guía y quiero hacer énfasis en eso, porque si no me mandan como dice la guía, por ejemplo, o bueno, la guía no dice, por ejemplo, que tiene que haber una presentación, como yo se lo aclaré la vez pasada, acá debe de estar. Yo pido también que en cada hoja del informe, en el pie de página, esté el nombre de ustedes y debe ser en PDF, no en Word, y que no que lo hice en una parte en Word y la otra parte que tengo que meterme tal otra, a un archivo por allá, no, un PDF normalito, que no pese mucho y listo. Y con el pie de página donde diga qué fue lo que hicieron. Entonces, eso es lo que voy a elaborar ese taller para que ustedes lo presenten. Entonces, la clase de hoy, esa clase ya nosotros la vimos. Recuerda que nosotros en el inicio vimos una clase que yo me equivoqué, que dije que me había adelantado. No sé si lo recuerdo. Entonces, esa hacía parte del RAP 2. Y hoy pues vamos a empezar el RAP 2, pues entonces iniciamos nuestra clase. Voy a compartir pantalla para... ¿Hay alguna pregunta ahí? Profe, creo que de pronto sí. Y es en cuanto yo he visto en la página que este RAP 1 eh, se compone de tres actividades evaluativas. Creo que es un, eh, eso es cuestionario y los otros dos son como unos casos de estudio. Hay fechas, quisiera escuchar de pronto. Pues en cuanto al cuestionario, pues yo en particular lo presenté, que tiene que ver con todo este documento que acabamos hasta la clase pasada, pero hay dos que es como un caso de estudio y otro, si no estoy mal, es la huella de carbono y el otro es, se me escapa, tendría que mirar la página, bueno, no tengo la página abierta, pero bueno, es algo, es algo así. ¿Tiene fechas, profe, de pronto? No, todavía... No, ¿las fechas para qué? Si es que uno pone una fecha y ustedes entregan, ¿sí? Entonces, lo que sí es que vayan trabajándole para que no los coja el tiempo. Entonces, a eso es lo que yo los invito. Que les vayan trabajando porque después se les va a acumular y después, mire que yo mandé y no mandó nada porque ya uno se da cuenta. Entonces, la huella de carbono, la clase pasada, miramos, yo les expliqué cómo es que se calcula, ¿cierto?
Sí, Entonces, claro. eh, hay un informe de cómo ustedes, ahora no recuerdo dónde es que está ese guía, la guía, eh, de la entrega de cuál, qué harían ustedes para disminuir la huella de carbono, algo así, yo estuve viéndola hoy. Entonces, debe haber unas actividades ahí que ustedes deben realizar y las van elaborando. Pues de hecho, ustedes tienen que leer la guía porque ya me dijeron que, y lo voy a adelantar porque yo estoy dando las clases como si estuviéramos presencial. De hecho, a mí no me disgusta porque, pero me están diciendo no porque ellos tienen que trabajar más. O sea, yo soy un guía nada más, no debo, y yo trato de que no les digo exactamente cómo tienen que hacer las cosas, pero en lo que yo estoy dictando, ustedes se fijan y pueden elaborar o hacer las entregas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que yo trato de hacer. No decirle exactamente, no, mira, vamos a hacer esto y esto, porque para eso están las guías, ustedes las leen y con base en las clases, ustedes pueden desarrollarlo. Yo lo trabajo de esa forma. No me voy a la guía y les digo, mira, la guía es esta, como cada quien dicta su clase como mejor le parezca. Yo a mí no me gusta estar viendo la guía, sino que yo miro ciertos temas, los desarrollo aquí y ustedes hacen sus cosas. ¿Sí? De hecho, pues ustedes no son niñitos que uno tiene que ir llevándolos de la mano. Fíjense que yo no les presento ni la guía porque les digo, ¿la guía dónde está? Allá en la página. Vaya y entre, la baja y la mira. ¿Cierto? Claro. Entonces, yo desarrollo los temas de otra forma, pero con base en la guía, claro está. Entonces, a eso. Y las entregas, pues yo califico cuando voy a la entrega, tiene que entregar esto, listo, ya listo. Eso es todo, porque eso está como que tan fácil ahí de que uno vea y ya le van diciendo poco a poco lo que tiene que hacer. Está como que pues tiene que ser bastante didáctico. Es como para dummies. Entonces uno está mirando eso ya a un nivel en el cual ustedes no son técnicos, van a ser tecnólogos, entonces el nivel debe ser diferente. A eso me refiero yo y por eso no veo guía, no veo nada, no les muestro, porque está en ustedes que deben entrar, mirar y mirar con la cosa. ¿Cómo califico? Yo miro enseguida, leo, ok, listo, y por ahí me voy. En la primera entrega, sí, yo vine, muchos los pasé por alto, me mandaron en Word y acepté Word, listo, es la primera entrega, ya no vuelvo a aceptar en Word, tiene que ser en PDF, como les estoy diciendo, en el pie de la página me ponen el nombre. O sea que tienen que elaborar su documento en Word, en lo que ustedes quieran, y lo pasan a PDF. ¿Sí? Entonces, si está en la guía, pues listo, no voy a aceptar de más adelante, no, un documento PDF y sobre el PDF escribieron, no lo acepto. Por lo menos que tenga la delicadeza de páselo a Word, qué sé yo, y póngale el pie de página y después no sé cómo irán a hacer, pero no acepto PDF modificado y nada por el estilo, porque y ustedes se dieron cuenta que yo no califico, sino es el cero huevito, cero pollito, fuera. Que lo tiene que hacer otra vez, no importa. Pero esa es mi manera en la cual, así como yo me esfuerzo por dictarle la clase, pues ustedes por lo menos pues tengan que enviar su informe. Yo entonces miraré la guía, hay la huella de carbono, ya eso la expliqué, cómo se calcula, no es tampoco fácil, no es difícil, es un coeficiente multiplicado por algo ahí y listo. Y el resto pues medio investigar, mirar y hacen su informe, tampoco es que, pienso yo pues, no sé, alguno tendrá alguna dificultad. ¿Qué dicen ustedes? Creo que sí, está muy bien, está muy bien. Bueno, entonces voy a compartir y nos centramos acá. ¿Logran ver mi pantalla?
Listo. Entonces, vamos a mirar la competencia de estructurar sistemas de energía renovable según procedimiento técnico y normativa ambiental. El código es 2020-10. Pero un momentico. Denme aquí un segundo. Listo, estoy de vuelta. ¿Dónde estamos? Por acá. No, aquí no era. Perdón. Acá. Y desarrollaremos esta guía de aprendizaje. Vamos a desarrollar esta evidencia que tenemos acá. Entonces, dentro de la caracterización del potencial energético aprovechable, que es nuestro RAP2, miraremos lo que es los instrumentos de medida energética o de medición energética, que serían la medición de presión, temperatura, nivel, radiación solar o piranómetros, medición de velocidad y dirección del viento, las características generales de los instrumentos de medición y la calibración de instrumentos de medida. También vamos a mirar lo que es el potencial de sistemas de energías renovables, el potencial energético solar, eólico. Nuevamente vamos a ver la reducción de huella de carbono y energías renovables, dimensionamiento de sistemas de generación con fuentes renovables, tipologías y equipos, cálculos de carga instalada y demanda de energía, sombreamiento, inclinación y orientación. Eso ya estamos hablando de paneles solares, ejemplos de dimensionamiento y un diseño simulado. Entonces ya cuando estamos para acá, por lo general esto de aquí, estamos hablando de paneles solares, ¿no? Dicen que tengo que mandar. Listo. Entonces entramos en lo que es instrumentos de medición energética. Entonces, dentro de un proceso de análisis y control es necesario tomar decisiones basadas en información fiable y certera, por lo que se requiere realizar una toma de datos o variables a controlar. En forma sencilla y rápida es imprescindible la medición de dichas variables. Por ejemplo, si alguna persona quiere mejorar su salud disminuyendo su peso corporal, lo primero que hace es medir el valor actual de su peso utilizando un instrumento llamado balanza y posteriormente lo compara con el peso ideal que se desea alcanzar. La diferencia entre estos valores determina la cantidad de peso que debe bajar. Espera un momentico. Ustedes disculpen. Listo. Entonces, en análisis de sistema energético es necesario la medición de parámetros eléctricos como voltaje, corriente, potencia, frecuencia, velocidad,
presión, flujo y temperatura. Bueno, una cosa es, dentro de los eléctricos tenemos los voltajes, corriente, potencia, frecuencia y velocidad. Ya después tenemos presión, flujo y temperatura para otra clase de variables, ¿no? De procesos. Entonces, si no se tiene la medición de las variables que afectan el proceso, es imprescindible, es imposible, perdón, lograr un control efectivo que permita alcanzar los objetivos de una forma eficaz y eficiente. Entonces nosotros siempre vamos a tener que medir. Y una forma de medir, una buena práctica es tener los equipos pues en buen estado. Entonces, dentro de los instrumentos de medición tenemos la medición de la presión. La cual dice que la presión está definida como la división entre el valor de una fuerza aplicada y el área de la superficie donde dicha fuerza se aplica. O sea, es simplemente fuerza por unidad de área. Entonces, acá decimos, por ejemplo, en el sistema internacional la unidad normalizada para la presión es el pascal, definido como la fuerza que ejerce un newton por metro cuadrado. O sea, cuánta presión cuánta fuerza se le hace en un área determinada. Entonces, en la industria, las unidades de presión que más se utilizan son el bar y el PSI. Yo les hablaba aquella vez que ¿dónde se ejerce más presión? Si yo me paro sobre, supongamos, o sea, ¿por qué los zapatos de hielo, que son como unas raquetas, no se hunde? ¿Y por qué si yo me quito esos zapatos de hielo y voy normalito con mis zapatos, me hundo en la nieve, pues? ¿Me están escuchando? Los zapatos de nieve. Sí, profe. ¿Qué tienen que decir al respecto? Profe, pues obviamente como lo dice la ecuación, digamos que está definido con respecto al área y digamos que y podemos decir que es inversamente proporcional al área. Entre más pequeña el área, más presión. Y como el ejemplo usted pone de raqueta, pues obviamente si vamos a hablar de un peso X que tiene un objeto, y si yo voy con los zapatos normalitos, pues los zapatos son muy delgados y obviamente me voy a hundir, pero si estoy con la raqueta es mucho más ancha y va a ocupar, digamos, un área más grande, y por eso la presión va a ser más pequeña, aunque la masa sea igual. Así es. Una ecuación que la tenemos en la cabeza, porque aquí yo no he mostrado todavía ninguna. Pero bueno, así es. ¿Cierto? Fuerza por unidad de área. Entonces, el área de la raqueta es mayor, la presión es menor sobre el suelo. Entonces, aunque tengamos la misma masa, la presión es diferente. ¿Sí? La fuerza que estoy armando, recuerde que la masa por la aceleración me va a dar una fuerza. ¿Cierto? Y la aceleración que yo tendría ahí sería la gravedad. Sobre el área que voy a tener en un determinado momento, si utilizo la raqueta o utilizo mi pie normalito. Entonces,
Así es, hay mayor presión cuando yo tengo mi zapato normalito que cuando utilizo los zapatos de nieve. Entonces decimos que en la industria las unidades de presión que más se utilizan son el bar y el PSI. Ahora vamos a mirar cuáles son. Entonces dice, vea, en la vida cotidiana es común encontrar referencia a la presión cuando se quiere conocer si las llantas de un automóvil están infladas a la presión correcta en un promedio de 32 psi. Normalmente, sí, entre 30 y 35 psi son las de los automóviles. También cuando se requiere conocer la presión a la que llega el suministro de agua potable a nuestros hogares, que está entre 20 psi y 40 psi. Es decir, la presión se puede medir en fluidos como líquidos, así como en líquidos y en gases. ¿Cierto? En gases en las llantas y en líquidos en las tuberías. Recuerda que también tenemos algo que se llama la presión hidrostática, que también se dan en tuberías o en espacios confinados. Por ejemplo, un tanque pues tiene una presión ahí hidrostática. Entonces, el resultado de la medida de presión varía dependiendo de las características del lugar de medición, como por ejemplo la altitud sobre el nivel del mar y otras condiciones climáticas. Entonces, debido a lo anterior, se ha establecido de manera general dos tipos de medidas de presión. Bueno, fíjense por ejemplo que no sé si alguien ha subido a algún nevado, que usted viene y allá, por ejemplo, usted lleva una botella de agua antes de subir y ha mirado qué pasa con la botella de agua cuando está por allá arriba, o viceversa. ¿A alguien le ha pasado? ¿No? Profe, la verdad, no, y en mi caso no he tenido la oportunidad, he subido a Páramos, es lo más alto que he subido. Bueno, Pero ya un nevado no. pero ¿y cuando baja? Pues digamos que en cuanto al agua no he experimentado, pues Poco la verdad observador, no. señor Mario, poco observador. Sí, sí, la verdad sí, en ese caso sí. Porque He si sido- usted va a un páramo que es alto, cuando usted baja debe pasar algo. Bueno, no me he fijado con el agua, pero pues lo que sí uno siente es que, digamos que el paso en el páramo pues tiene que ser, digamos, más suave, porque Porque le siente falta uno aire. como, exacto, pues eso consigo mismo sí lo he experimentado, pero digamos como con utensilios tales como el agua, ¿no? Porque pues la verdad que nos fijamos en llevar como el agua que vamos a tomar y básicamente eso, pero no. Pero cuando usted abre la botella y la cierra, cuando baja le pasa algo. ¿Quién ¿Como más? gasificado, ok? Ah, no, ya usted me dijo de la presión, claro, en los oídos cambia, ¿cierto? Cuando usted está acá abajo y después sube, pareciera que los oídos tuvieran como un tapón, Claro, claro. ¿sí? Y mucha gente se marea, que le llaman soroche, Así es. por así la es. presión sanguínea. Es casi lo mismo que las botellas. Lo que pasa es que nuestro cuerpo regula después eso. Entonces, lo que pasa es que, por ejemplo, usted tiene una botella aquí, ¿dónde está? Y sube a su páramo, la botella está a una presión atmosférica mayor que la presión atmosférica a lo que usted va a subir. Como la presión interna de la botella está equilibrada con la presión atmosférica, no pasa nada. O sea, hay un equilibrio de fuerzas ahí, por decirlo así, entre las paredes de la botella y el exterior. Cuando usted empieza a subir, ¿qué pasa? Tiene menos atmósfera, ¿cierto? Porque está subiendo, tiene menos atmósfera. Por lo tanto, la presión atmosférica es
menor. Y ya usted lleva una presión interna. ¿Qué le pasa a la botella? Se infla. Porque no tiene nada en el exterior que le detenga la presión interna. ¿Qué pasa cuando usted, bueno, listo, se infló, usted la abrió, lo más seguro es que sale un poquito de agua, tomó agua. Cuando apenas usted abre la botella, se nivela la presión externa con la interna de la botella. Usted vino, se tomó toda su agua y cerró. No puede dejar mugre por allá, ¿cierto? Metió usted su morral y bajó. Cuando baja, ¿qué pasa? Lo contrario. La presión interna de la botella es menor que la presión externa. ¿Qué le va a pasar a esa botella? Se van a coger un poco, profe. Se chupa, por decirlo así. Porque tiene como, es como si tuviera, es mayor, se van a coger, ahí sí. Las paredes se van. Entonces ahí tenemos algo que es donde vemos que la presión va a depender, donde dice aquí, de las características del lugar de medición, la altitud sobre el nivel del mar. Mírenla acá. Perdón. Entonces, ahí siempre tenemos que mirar las condiciones que muchas veces no son condiciones ideales a lo que nosotros se nos presenta. Con base en ello tenemos dos clases de presión, la presión manométrica y la presión absoluta. Entonces, por lo general, todos los equipos y nosotros estamos trabajando con presiones manométricas. Entonces, la presión de la llanta del automóvil es presión manométrica. Entonces, si un medidor de presión manométrica está a un valor 0, quiere decir que la presión del fluido o gas se encuentra a la misma presión atmosférica del lugar donde se está midiendo. Eso debe quedarnos claro. Y la presión absoluta, en este tipo de presión influye el efecto de la presión atmosférica. Entonces, un instrumento de medición de presión absoluta por lo general no llega a indicar 0 en la medida, ya que lo mínimo que va a medir es siempre la presión atmosférica. Entonces, eso debemos tenerlo claro. Entonces, profe, y no hay ningún lugar en la atmósfera que la presión sea 0. Siempre va a haber valores para cada tipo de altitud. Sí, claro. Ya tú lo dijiste. Si por ejemplo en la costa tenemos mayor presión, porque estamos a nivel del mar, supuestamente estamos a nivel del mar, ¿sí? Entonces hay más atmósfera, más aire entre nosotros que nos está presionando. Los que viven en Medellín tienen menos presión que nosotros acá. Claro, pero digamos que yo entiendo que por eso los aviones los presurizan obviamente pues para que cuando estén en cierta altura donde la presión es muy baja, pues obviamente las personas puedan respirar de una manera normal, tranquila. De lo contrario, pues no podrían hacerlo. Pero habrá un lugar en la altura donde digamos, bueno, es como decir el nivel del mar o el nivel, digamos, haga cuenta la recta numérica hacia menos X y hacia X, que diga, bueno, listo, tenemos, digamos, 0, menos 1, menos 2 o... Presión negativa. Sí me hago entender. Exacto, algo bueno, así como que... ya tú tienes que salir tienes que salir de la Tierra, de nuestra atmósfera, y ahí sí vas a encontrar. ¿Por qué crees que los trajes de los astronautas son presurizados? Precisamente porque no hay, ¿cierto? Porque no hay. Entonces, de Claro. hecho,
Si no hay presión en el espacio, adivina qué le pasa a ese señor. La sangre se le sale por los poros. Sí, profe. Dígame. Sí, eso es cierto, man. Precisamente nuestro cuerpo trabaja a unas condiciones determinadas acá que en otro espacio, en el caso del espacio, como usted lo comenta, o mucho más arriba, eh, no están las mismas condiciones a las cuales estamos sometidos acá. Así es. Por eso es que cuando muchas veces dicen que la gente está, no, que encontramos vida en otro planeta, no, que, que sí, que estamos a ver si encontramos, si no estamos solos. Entonces ya se sabe que en la eventualidad, que yo sí sé que debe haber, porque no podemos ser tan presumidos de que somos los únicos, pero no van a ser como nosotros. Porque nuestras condiciones son totalmente diferentes y son hasta ahora únicas. ¿Sí? Por ejemplo, siquiera si consigo un planeta siquiera con el 5% más grande que la Tierra, ya esos seres vivientes no son iguales a nosotros, porque sus condiciones son diferentes. Ahora sí. ¿Por qué? Por la presión. No es otra cosa. Entonces, la vida, en este caso, animal, y pues digamos que toda la clase de vida está bajo ciertas condiciones. Si se dan cuenta, en el suelo marino a grandes profundidades, esos seres no tienen esqueleto. Y entonces en ese orden de ideas, la física es muy bonita y la naturaleza también, fíjense que se amolda a esa clase de ambientes extremos, por decirlo así. No son ambientes extremos, ellos podían decir que nosotros vivimos en un ambiente extremo, pues es extremo para nosotros, no para ellos. Bueno, entonces vamos donde la medición de presión. Dice, por lo general en una planta industrial, ¿qué planeta? Los instrumentos miden la presión manométrica, mientras que los instrumentos que miden la presión absoluta se encuentran en procesos donde se requieren presiones por debajo de la presión atmosférica. Entonces aquí tenemos un ejemplo de cada uno. El manómetro, que nosotros lo podemos, si ustedes entran a un cuarto de bombas, en este caso pues de agua de un edificio, van a encontrar un manómetro. Y por lo general está calibrado entre 20 y 40 psi. Porque esa es la presión a la cual ya está dentro de la normativa de fontanería colombiana, que ahí es que trabaja entre 20 y 40 psi, que trabajan más por encima de 40, se torna un poco más peligroso, y por debajo de 20 pues el fluido pues no va a llegar donde nosotros queremos. Y los vacuómetros, que miden es la presión de vacío. ¿Dónde utilizamos los vacuómetros, para ver? ¿Alguien me dice dónde pues utilizamos un vacuómetro? En los compresores, profe. En los compresores. No. En el compresor es manómetro. ¿Tú te refieres a los compresores esos donde uno va, por ejemplo, a llantería y le echan aire a la llanta? Profe, eso no se utiliza, No sé, en donde la toman la parte de presión, los... ¿eso cómo es? La vaina está para tomar la presión, no son No. vacuómetros, no. No, pues casualmente, bueno, eso es otro aparatico.
Profe, ese no es el que utiliza en la parte de los cuartos fríos. El vacuómetro. Sí. Mm, bueno, puede que sí. Pero el vacuómetro sí lo utilizan mucho en refrigeración porque la tubería, recuerden que no puede tener aire. La tubería, para poderle inyectar el aire refrigerante, tienen que sacarle el aire. ¿Qué pasa si tiene aire y lo que pasa normalmente y le inyectan el, el aire refrigerante? Entonces se va a revolver el aire normalito con el refrigerante y adivinen qué pasa cuando el aire lo comprimimos. Profe, supongo que es explosión, ¿no? No. Cuando nosotros comprimimos aire, el aire se va a calentar. Recuerden en termodinámica, por allá que nosotros lo vimos. Es decir, y como se va a calentar, se te va a condensar agua. ¿Sí? Entonces va a generar agua. Y como genera agua y está metido en ese ciclo, pues dentro de la tubería, el primero, el aire refrigerante no va a funcionar igual porque no está, perdón, aire refrigerante. El gas refrigerante no va a funcionar igual porque no está puro, sino que está ya ligado con aire y el aire tiene que vapor de agua y ahí se vuelve un arroz con mango y no va a funcionar el cuento como debe ser. Entonces, por eso es que cuando le hacen mantenimiento, en este caso nevera, refrigeradores, cuartos de vacío, cuartos de refrigeración, hay que hacerle un vacío a la tubería. Ahí utilizamos nosotros el vacuómetro. ¿Sí? Entonces, porque debemos medir cuánta presión de vacío es la que necesitamos para poder inyectarle el aire refrigerante a mi sistema de tal manera que no tengamos inconveniente. Otra parte donde utilizan el vacuómetro son en las bombas de, por ejemplo, cuando usted va al odontólogo que le están haciendo un procedimiento, él le mete una cosita a usted ahí y él le echa agua en el procedimiento y usted nunca se llena de agua. ¿Cierto? Vamos a ver que usted tiene, eso que tiene ahí es una bomba de vacío, que como está vacío lo que encuentra que es agua, se lo lleva. Si no tuviera nada, se lleva el aire. ¿Y qué está haciendo? Por allá hay un compresor que le está sacando el aire al tanquecito para que se genere un vacío dentro del tanque y ese vacío se conecta a una manguerita y esa manguerita es la que usted tiene en la boca. Ahora sí. Y debemos saber cuál es la presión, debemos controlar cuál es la presión de vacío, porque si esa manguerita tiene una presión de vacío suficientemente alta, pues se puede hacer algo en la boca. Entonces, ahí utilizamos los vacuómetros. Y en la industria, pues para medir ciertos parámetros. Entonces, ahí tenemos nosotros dos ejemplos de la medición relativa, de presión relativa, y la otra de presión manométrica. Entonces, vamos a ver ahora pues la presión tiene unas unidades, ¿cierto? Decíamos que era newton por metro cuadrado, fuerza por unidad de área. Entonces, la equivalencia entre las unidades de presión mayormente utilizadas en la industria son una atmósfera, que equivale a 766 milímetros columna de mercurio. Eso ya lo hizo el amigo Torricelli por allá en los años tales, ¿sí? Y él, a eso se le llamó una atmósfera en su experimento. Y equivale a 10,13 por 104 pascales, y eso me va a dar igual a 14.7 psi, y eso me da igual a 1,01 bar.
Entonces, si nosotros tenemos, más o menos, por ejemplo, nosotros tenemos, también podemos tener otra unidad que se llama metro columna de agua. Se utiliza mucho en hidráulica. Y es la presión que ejerce un metro cúbico de agua sobre la presión que está debajo de un metro cúbico de agua. Entonces, dependiendo de cómo usted se trabaje, usted puede tomar diferentes clases de medidas, de unidades. Pues metro columna de agua, atmósfera, pascal, PSI o bares. Simplemente hay una forma de convertirlo y listo. Entonces, dentro de los medidores de presión, por lo general son no mecánicos, perdón, no eléctricos o electrónicos, son mecánicos, son los que nosotros vemos, por lo que nosotros utilizamos siempre son mecánicos. Entonces, los medidores de presión de tipo mecánico se denominan de esa forma porque su principio de funcionamiento involucra la interacción entre piezas mecánicas y no involucra elementos eléctricos o electrónicos para la medida de presión. Entre esos están el de fuelle, el de diafragma o membrana y el tubo de Bourdeau. Los más utilizados son el de fuelle y el de diafragma. Entonces tenemos el medidor de presión mecánico tipo fuelle. Y se asemeja a un acordeón, véanlo aquí. Pero está fabricado con membranas metálicas en forma de espiral. Cuando se aumenta la presión al interior del fuelle, este se alarga en la dirección que indica la flecha, hacia arriba. Entonces, y así es que están dados los manómetros, perdón, sí, los manómetros que veo por ahí. Nosotros, perdón, la presión entra por aquí. Este es mi fuelle. En la medida que la presión va aumentando, la aguja esta aquí ya mecánicamente va subiendo. Entonces, y ahí es que se genera, pues, que va marcando cuánta presión es que nosotros vamos teniendo en nuestro sistema. Se ve como que fácil. Entra presión y se va moviendo normalito. Tenemos el otro que es medidor de presión mecánico tipo diafragma o membrana. Dice que está compuesto por un disco delgado, normalmente metálico, que tiene una saliente. Similar al caso del fuelle, cuando se aumenta la presión al interior del diafragma, este se desplaza en la dirección que se indica la flecha. Lo mismo. Tienen el mismo principio. Entra por aquí, aumenta, entonces esto se va estirando hacia arriba. Tenemos este relojito aquí y él se va marcando también, de la misma forma. No tengo ningún video por aquí, no hay. Tenemos el medidor de presión mecánico o tubo de Bourdeau. Dice, se compone de un tubo metálico que aparece aplastado en su interior y es hueco. Este de aquí. Miren aquí donde está el interior hueco y tenemos este del tubito. Cuando se aplica presión al tubo se desplaza en la dirección que indica la flecha. Se tiende como a enderezarse. Este tipo de tecnología es la más utilizada en los manómetros de tipo mecánico. El de tubo de Bourdeau. Entonces aquí tenemos un video, vamos a ver, que nos ilustrará sobre cada uno de ellos.
Hola amigos, en este vídeo quiero desmontar un pequeño manómetro de presión de aire para ver sus componentes y comprender su funcionamiento. Vamos a verlo. ¿Sí escuchan y ven el video? Sí, señor. Ok. Lo primero que vamos a hacer es quitar el plástico que protege la escala de presión y la aguja indicadora. Para ello, si nos fijamos, tiene que haber en un lateral una pequeña ranura que está aquí. Fijaros, aquí hay un pequeño hueco que veis aquí donde tengo yo la uña, y ahí podemos introducir un destornillador plano, uno como por ejemplo este, un destornillador de precisión. Bien, pues lo introducimos aquí, giramos y fijaros, ya tenemos la tapa quitada. Si nos fijamos en el dial, tenemos dos escalas. La escala negra son libras por pulgada cuadrada, ¿vale? Una escala típicamente inglesa. Y luego tenemos la escala roja, que son kilogramos por centímetro cuadrado, de forma aproximada equivalente a bares. Y luego esta es la aguja indicadora, que veis aquí que se desplaza por la escala cuando el manómetro está conectado a una fuente de presión y nos indica el valor de la presión, ya sea en la escala negra o en la escala roja, bares, kilogramos por centímetro cuadrado. Bien, aquí también tenemos un tope. Este tope para que la aguja no pueda retroceder más del cero, como veis aquí, y vamos a desmontarlo por la parte de atrás. Por la parte de atrás encontramos dos tornillos y la rosca para engancharlo a la fuente de presión. Vamos a retirar estos tornillos. Bien, ya tenemos aquí el otro tornillo. Voy a hacer un paréntesis. Cuando él dice de libra por pulgada cuadrada, está hablando de PSI. Y el otro es bares. PSI es la sigla en inglés. Y esto ya sale con mucha facilidad hacia arriba. Bien, esta es la carcasa de plástico que protege al instrumento. Y como podéis ver aquí, la verdad que no tiene nada. Simplemente encontramos un tubo aplastado, y al ver ahora que es un tubo aplastado que se conecta con la fuente de presión aquí, que va conectada también aquí, es un manómetro de tipo Bourbon. ¿Qué significa esto? Pues muy sencillo. Cuando nosotros introducimos, por ejemplo, aire a presión por aquí, el aire recorre también este tubo que está aplastado, aunque parece una lámina metálica, es un tubo aplastado. Ese tubo, con la presión del aire, sufre una expansión, así, con la presión del aire en el interior, y cuando está relleno, sufre una expansión así, como os indico con el dedo, o con el destornillador, se movería en esta dirección, y lo que haría es mover la aguja indicadora, que está conectada con esto, fijaros. ¿Veis? La aguja, que es esta varilla metálica, está conectada aquí. ¿Qué pasa cuando nosotros tiramos de aquí? Que la aguja se mueve y nos indica una presión. Lógicamente el instrumento está calibrado, es decir, para una determinada presión aquí, ya sea de aire o de agua, de un fluido en general, se rellena este tubo aplastado, que insisto que no es una lámina, es un tubo, o sea, por dentro está hueco, y se rellena con el fluido que estamos introduciendo aquí, provoca aquí una expansión, es decir, se mueve hacia arriba de forma proporcional a la presión del fluido que hemos introducido aquí. Y cuando se mueve, repito, fijaros, lo engancho aquí con el destornillador y tiro, la aguja se desplaza y nos indica la presión del fluido que tenemos en el interior. Al fluido al que esté conectado esta toma roscada, ¿vale? Es algo así de sencillo y tan genial, y se conoce como manómetro tipo Bourbon. Pues esto es todo, nos vemos en un próximo vídeo. Bueno chicos, entonces ahí ya
nos dimos cuenta que es relativamente sencillo. Claro, ya ese tubo ha tenido que pasar por un laboratorio de metrología, de tal manera que sus características sí me dan la presión como debe ser. ¿Sí? Entonces parece sencillo, pero tiene mucha hay que tener mucho cuidado porque si ese tubo está malo, puede pasar un accidente, ¿cierto? Entonces, chicos, gracias por asistir. Que sigan pasando un feliz fin de semana. Y nos vemos entonces la próxima semana. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego, compañeros. Gracias, compañero. Buenas noches. Buenas noches.